Muy bienvenidos, apreciables hermanos en Cristo y amigos que llegan hasta su espacio en internet. Yo soy Miguel Montoro. Estamos en Maranata TV, el espacio que analiza la actualidad del mundo desde un punto de vista cristiano con un muy agradable toque de humor. Y a partir de este episodio de Maranata TV, vamos a comenzar a estudiar los pasajes de la Biblia donde Dios claramente dice no. ¿Por qué es importante estudiarlos? Porque si los cristianos obedecemos a Dios o decimos que obedecemos a Dios, deberíamos poner mucha atención a esos pasajes donde Dios claramente dice no. Porque ahí Dios no nos presenta opciones. No hay espacio para nuestro criterio o nuestra libertad en Cristo. Tenemos simplemente que acatarlo, porque si no lo acatamos, entonces las consecuencias pueden ser desastrosas para nuestra vida. Así que, comenzamos. La Biblia dice en Génesis capítulo 2, versículo 18, no es bueno que el hombre esté solo. En consecuencia, Dios lo que hizo es que creó para el primer hombre una ayuda adecuada y creó una mujer. No es bueno que el hombre esté solo. Los seres humanos no fuimos creados para ser seres antisociales, no fuimos creados como pequeñas islas que podamos mantenernos al margen de toda interacción social. Como cristianos, si realmente hemos aceptado a Cristo, debe de estar naciendo dentro de nosotros un profundo amor al prójimo y en consecuencia, ese profundo amor al prójimo nos debe de hacer buscar relación con nuestro prójimo. Y si nuestro prójimo, el más cercano, es nuestro hermano en la fe, aún todavía hay muchos más motivos para estar cerca o ligado a ellos, porque son nuestros hermanos en Cristo. Y es muy importante que los cristianos entendamos eso. No es bueno que el hombre esté solo. Cada vez que un cristiano dice, yo prefiero estar solo en la casa orando, o prefiero estar leyendo la Biblia solo en casa, porque en las iglesias todos son una bola de hipócritas, valdría la pena que revisaras tus argumentos. No es bueno que el hombre esté solo. Satanás quiere el poder solo para él. Satanás no quiere compartirlo con nadie. Dios quiere compartir todo con todos. ¿Notas la diferencia? Aquel que busca aislarse, aquel que busca estar independiente a todos, porque es mi carácter, porque soy muy colérico, porque como yo digo las cosas como las pienso, toda la gente me rechaza. No son excusas, son solamente pretextos para esconder una personalidad que está golpeada y deformada por el pecado. Y entonces el aislarnos se vuelve nuestro mecanismo de defensa para que no nos siga lastimando el esposo, la esposa, los hijos, los amigos o los familiares de sangre. Medítalo. Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Así que, así como hace tiempo en Maranata TV lanzamos una campaña para poder jugar con juguetes seteros en contra del creciente uso de la ideología de género, hoy proponemos una nueva campaña para cristianos. Música de campaña nuevamente. ¡Vámonos! Nuestra campaña se llama Dios dice no. Y el compromiso de nosotros es que cuando Dios diga no, no cuestionaremos, no pondremos peros, ni excusas ni pretextos, obedeceremos. No es bueno que el hombre esté solo. No estés solo. No es bueno. No estés solo. Te vas a terminar causando mucho daño. Ora y busca. Y si tú clamas a Dios, Dios te pondrá cerca a la persona en quien podrás depositar toda tu confianza. No es bueno que estemos solos. Noticias del mundo de la historia. Se cumplen 500 años de la reforma a la que se le llama protestante. Y muchas iglesias cristianas, incluso en muchos países cristianos, ya se ha logrado que se establezca un día como el gran día de la reforma. Pero vale la pena que tengamos una idea bíblica, espiritual y clara acerca de esto. ¿Qué fue la reforma? Bueno, la reforma fue un movimiento
encabezado por Martín Lutero, donde en su momento él presentó 95 tesis en contra de las prácticas católicas de su tiempo, lo que hizo que se iniciara una reforma de pensamiento y con ello se gestara lo que hoy se conoce como Iglesia Cristiana. Así que, para entender mejor la Reforma y poder tener un punto de vista bíblico acerca del rol que la Iglesia Cristiana tiene en el mundo, te compartimos los 5 errores más frecuentes a la hora de hablar de la Reforma. Error número 1. Creer que el reformante Martín Lutero fue una persona que abandonó el catolicismo para abrazar las ideas cristiano-evangélicas. Error. Martín Lutero nunca abandonó el catolicismo. Siempre él se mantuvo con la idea de las prácticas y de las tradiciones católicas, tanto que hasta la fecha su herencia social, la iglesia luterana, cuesta a veces distinguirla de una iglesia que no sea católica. Sí, claro, sigue principios bíblicos, sí, claro, la salvación es por fe en Jesucristo, sí, claro, pero muchas supersticiones y muchas prácticas religiosas siguieron ahí. Segundo error a la hora de hablar de la Reforma. Martín Lutero quiso encabezar un movimiento en contra del catolicismo. No, nunca fue su intención. Él clavó sus tesis en la puerta de una abadía, como lo hacía cualquier maestro de la universidad a donde él daba clases, cuando quería dar a conocer cosas que pensaba y quería que todos los estudiantes escucharan sobre estas cosas, leyeran estas cosas para poderlo debatir en los distintos espacios que había en su universidad. Solo que como estas cosas atacaron un punto fundamental de la Iglesia Católica en aquel tiempo, que era el cobro excesivo de dinero por cualquier tipo de servicio, esto provocó una reacción que ni siquiera Lutero se lo esperaba. Cuando él se dio cuenta, prefirió esconderse, pero sus seguidores comenzaron a crear un movimiento que creció, lo que obligó a Lutero a volver a dar la cara para encabezar lo que después fue conocida como la Iglesia Luterana. Tercer error al hablar de la Reforma: llamar a los reformadores protestantes, porque protestaban. Cuando uno analiza lo que propuso Lutero en Alemania y Zwinglio en Suiza, nos daremos cuenta que estos hombres de Dios nunca protestaron. Lo único que querían era que se recuperara el uso correcto de las escrituras en la mayor parte de las cosas que ellos decían, porque aún incluso ellos en muchas partes no se apegaban a lo que la Biblia decía. Ahí fue el verdadero valor de la Reforma. No fue reformar nada, simplemente fue recuperar la importancia de la Biblia como norma fundamental en la vida de los hijos de Dios. Cuarto error al hablar de la Reforma: creer que como consecuencia de la Reforma la Iglesia cristiana sale de la Iglesia romana, cuando fue precisamente lo contrario. Cuando el cristianismo bíblico del libro de los Hechos en el año 100-150 comenzó a corromperse, abandonó los principios bíblicos y empezó a vivir de acuerdo a una mezcla de política, poder y religión, lo que terminó derivando en el origen de la corrupta iglesia que hoy se conoce como católica, apostólica y romana, y que no es ni católica ni apostólica, pero sí es romana, porque ahí está su sede. Así que ese es un gravísimo error. La historia lo demuestra. No es la iglesia cristiana evangélica la que sale del catolicismo. Más bien, el catolicismo es una secta, una corrupción de los principios bíblicos que Dios reveló. Quinto y último error a la hora de hablar de la Reforma: el creer que el seguir una reforma nos hace mejores o peores cristianos. Y no nos cansamos de escuchar a los cristianos que valientemente dicen: yo soy reformista. Otros dicen: yo soy calvinista. Otros dicen: yo pertenezco a otra corriente, yo soy wesleyano. ¿Por qué los seres humanos estamos empeñados en ponernos títulos? Ya sé, es por soberbia, porque queremos distinguirnos, queremos sentirnos especiales, queremos sentir que las personas son inferiores a nosotros. Todos aquellos que se comportan y se conducen así, valdría la pena preguntarles: ¿qué no leen la Biblia?
El Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo 8 dice: porque uno solo es vuestro Maestro el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. En la iglesia de Cristo no hay organigramas verticales, hay solo una cabeza que es Cristo, y todos los demás somos hermanos. Puede haber pastores, ancianos, presbíteros, claro. Puede haber diáconos, por supuesto. Puede haber congregantes, por supuesto. Para Dios, todos son iguales. Solo son personas que tienen distinta función espiritual. Ojalá y lo aprendamos, porque la verdadera reforma no radica en ponernos un título, sino en vivir como Cristo vivió. Esa es la parte importante. A los cristianos en el libro de Hechos se les decía: aquellos que trastornan el mundo. Hoy el mundo ya no se siente trastornado por nosotros. Es más, el mundo ya está acostumbrado a ver cristianos que, cuando uno los observa con detenimiento, no son nada diferentes a lo que el mundo hace. Mientras sigamos siendo como el mundo, nunca lograremos impactar al mundo. Mejor llamémonos cristianos y trastornemos al mundo con el amor de Cristo. Esa es la verdadera reforma.